tienen que medirlo en el contexto. Hola. Y sobre todo que no se sientan mal y que las ¡Pudimos! Por fin con el enlace recurrente. Sí, ahora sí ya hasta lo probé y todo, porque pues justo el jefe nos pidió que usáramos el mismo enlace para que lo tuviera siempre, porque nos han prometido que nos van a visitar en alguna de las sesiones al azar, ya sea el jefe o el jefe del jefe, pero me interesaba mucho que quedara listo el enlace recurrente y entonces qué emoción que sí se pudo. ¿Cómo están? Todo bien, profesora, ¿cómo ha estado? Cuéntenos el chismecito, no sé, No, pues algo. súper bien porque ya pude hacer esto del enlace y pues me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto estar con usted. ¿Cómo les fue con la tarea? Cuéntenme. Bien. Pues bien, se me facilitó un poco más el ensayo. Como ¿Sí? traté de darle coherencia en cuestión de leerlo todo, trato de hacerlo como una noticia, ¿no? Como que la última noticia del momento, pasó esto y esto y esto. Tratando de que se escuchara coherente, obviamente. Muy bien, Mónica. Además, acá había más libertad, ¿no? En el otro texto, en el que estaban desordenadas las palabras, sí teníamos que ir como en rompecabezas, como decían por ahí, y acá, pues había libertad de cambiarle lo que quisiéramos, siempre y cuando se conservara la idea, ¿no? Muy En bien, el Mónica. ejercicio anterior, sí se me complicó hasta, pues, así como que busqué posibilidades en internet, pero como hice el ensayo, lo vi fácil, pues lo hice lo mismo con esta otra actividad, lo hice a la par, así que fue como más fácil hacer ese trabajo y ver cómo, pues que se escuchara coherente, porque si lo anotabas como iba o como te mostraban en internet, te confundía, bueno, a mí me confundía más. Sí, sí tenía podía ser más confuso por ahí, ¿no? Podía, en lugar de ayudarnos, complicarnos más. Muy bien. Además de Mónica, ¿cómo les fue a los demás con la tarea? Bien, profesora. Yo creo que sí fue, al menos en mi experiencia, para mí fue un poquito complejo porque no soy como la más experta en redacción. De hecho, lo estuvimos comparando unas compañeras y yo para ver cómo nos quedaba el de nosotras a cada una. Y pues ahí nos estuvimos apoyando cada una con los detallitos. Y pues creo que ahí estuvo bien. Eso está perfecto, Ansi, porque a veces, o sea, uno escribe o uno reescribe algo y a lo mejor nosotros mismos no vemos nuestros errores, ¿no? O de repente ya ahí se nos va algo y a lo mejor ya nosotros no lo notamos. En cambio, cuando se lo damos a alguien más, pues ya en ese trabajo colaborativo está más fácil que el otro vea algún error, ¿no? Alguna cosita por ahí y entonces vamos ahí perfeccionando. Eso está genial, de hecho eso es importante, es recomendable incluso cuando hacen ustedes un ensayo propio, el que puedan dárselo a alguien para que lo vea con otros ojos y puedan ir corrigiendo. Justo así se trabaja con las tesis, por ejemplo, ¿no? Yo voy construyendo mi tesis, pero tengo un asesor que me va a leer y que me va a decir, mira, vas por acá, va por acá. O sea, siempre es como los ojos del otro nos ayuda. Entonces, muy bien, Ansi, qué bueno que han tenido ahí oportunidad ustedes de coordinarse y de organizar eso. Es Y muy valioso. tengo ahí un equipo muy lindo, muy solidario, y les agradezco mucho porque si no, me quedaría ahí toda trabada. Entonces, gracias Brenda, gracias Paula por todo. Ahí las amo, Pinky Promise, como siempre. Muy bien, Ansi. Y pues igual, ¿no? Los demás tomen ahí el ejemplo. Si pueden hacer algo así, si prefieren en parejas o un grupo más grande, o incluso con otras personas a veces, ¿no? A lo mejor el papá, a lo mejor el tío, el hermano, por ahí de repente tener ese tipo de colaboración ayuda mucho.
Muy bien. Justo yo les decía, ¿no? Que teníamos que practicar esto de la escritura para llegar a la escritura de su guión, que va a ser al final el producto final. Sí, claro, les voy a pedir un producto audiovisual, pero yo lo que voy a evaluar va a ser que corresponda con el guión. Ya vamos a empezar con esto. Quiero ver si alguien, antes de ya pasar al tema del guión literario, nos quiere compartir su texto, que nos quiera compartir su pantalla. Con una persona es suficiente. ¿Quién dice yo? Ya activé aquí para compartir, que no nos vaya a pasar lo mismo Ya que se los volvió demás. una experta pro en Ya. Zoom después de todo esto. Sí, ya ven que al principio no sabía ni cómo. Ya di el permiso para que compartan. ¿Quién nos ayuda? ¿Nos quieres ayudar? Brenda, ¿nos ayudas? Sí, voy. Me dicen si se ve. Ok. Sí, yo sí lo veo. Bueno, pues este es el que formé yo. Tengo algunas dudas porque a mí me quedó como que un poquito más resumido. Entonces no sé si estaría bien que para decir mucho se pueda con poquito, ¿no? Con poquitas líneas. Acá abajo está mi corrección. Yo lo hice de esta forma y puse los números de los párrafos y me Perfecto. quedó así. ¿Se los leo? Sí, por favor, Brenda. Ok. En relación de cómo se ejerce el derecho a la educación en México, puedo mencionar que aún no se cumple con el propósito de que sea de calidad, ya que existen muchos lugares del territorio nacional donde los niños, niñas y jóvenes no tienen la adecuada infraestructura y equipamiento que permitan su desarrollo académico. Además de que los docentes, directivos y padres de familia se han visto en conflicto ante esto a pesar de que hay programas de apoyo como becas alimenticias, de transporte y de deserción escolar. Sin embargo, no son suficientes debido a que alrededor existen otros problemas como la falta de tiempo o atención de los padres, la poca convivencia familiar, etc., dando lugar a la disminución de la estabilidad emocional de sus hijos y la poca motivación que pueden presentar para aprender, prefiriendo concentrarse en otros aspectos independientes. En cuanto a la situación de desigualdad social y educativa en México, los estratos sociales influyen en gran medida en el desarrollo del país, ya que quienes se encuentran por debajo buscan alcanzar una mayor posición dentro de estas clases, aun cuando hay poca igualdad de oportunidades. Por ello, las medidas que se han implementado acerca de impulsar que cualquier individuo pueda acceder a la educación, sin importar su condición social o económica, no han sido suficientes, por lo que se necesita realizar una mayor inversión. En conclusión, se puede evaluar la educación con el fin de convertirla a una de calidad, siempre y cuando sea equitativa e inclusiva y dé cobertura a todo el territorio mexicano, además de respetar lo estipulado en el artículo 3 de la Constitución, que habla sobre el deber de una educación laica y promotora de la diversidad cultural. Por último, se necesita también de la transparencia y de la claridad, ya que aún existen alumnos que presentan problemas de aprendizaje, por lo que, de la misma manera, se requieren de instituciones que estén especializadas para atender este tipo de casos. Muy bien, Brenda. ¿Cómo ven los demás el texto de Brenda? ¿Qué podemos decir? Que menos es más. Menos es más porque sí había como muchas palabras muy enredadas. Yo lo que vi que ella hizo, pues justamente resumirlo un poquito más sin meterle tanto choro. Y yo creo que últimamente al público lector de hoy en día, con menos es más. No les gustan las lecturas largas. Entonces ahorita esto para mí se me hace digerible. Lo mejor de lo mejor. Se escucha coherente.
cada idea como va relacionada a lo que va al texto, porque en sí, pues todos los párrafos tenían como mucho, la misma idea, pero como muy bla, 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 lo mismo, y después otra idea que sí, pues es importante. Entonces, creo que sí está bien, no, está bien, perdona, está bien, y muy claro, bueno, a mí me gustó, es como una nota informativa que estaría muy bien, interesante escuchar. Muy bien. Y en cuanto a redacción, ortografía, ¿qué podemos sugerirle a Brenda? Pues casi nada, la verdad Casi está nada. bien la fotografía. Hubo algo que a mí me provocó un poquito de ruido, que justamente era la parte que habla de los estratos sociales. Más bien yo le cambié y yo le puse que el desarrollo económico del país pues sí repercutía en los estratos sociales. Entonces ella pues a lo mejor lo puso a su manera, yo lo puse diferente en ese aspecto. No sé si estaba bien de las dos formas, pero así. Pues esta parte que dice, los estratos sociales influyen en gran medida en el desarrollo del país. Entonces yo le puse al revés, el desarrollo del país influye en gran medida en los estratos sociales. Entonces no sé si estaba bien o algo así. O sea, en torno a la idea, las dos cosas, ¿no? Pueden, o sea, al final las dos tienen razón, porque tanto el desarrollo del país influye en cada uno de los estratos sociales, como estos estratos sociales también tienen influencia en qué tanto se desarrolla el país y hacia dónde va. Entonces, están diciendo dos cosas distintas, pero digamos que hay ahí una simbiosis en estas dos cosas, ¿no? No sé, no podemos como separar una de la otra, entonces no está mal argumentativamente. A mí me parece que está muy bien, de hecho tienen razón. De hecho, parte de lo importante del lenguaje o parte de poder decir bien las cosas es tratar de decirlas así, ¿no? Con la mayor claridad posible, sin estar dándole vueltas, como decía Mónica, en el otro, Ansi, en el otro texto estaba así súper revuelto y entonces nos perdíamos y acá yo creo que Brenda consiguió hacerlo muy bien. Y yo puedo decirle algo a Brenda y nada más de verdad es como en el afán de hacerle alguna observación porque está muy bien. Sería por acá, decías aún, ¿dónde está mi primer aún? Déjame ver en qué renglón está, ¿qué dices aún? Bla, 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 alcanzar. Aquí no, aún cuando. Espérenme. Dice que es la palabra aún para buscarla. No, Es no, aun ese cuando está hay bien. aun cuando hay poca igualdad de oportunidades. ¿En Segundo dónde está? párrafo, ¿Dónde tercera está? línea. Segundo párrafo, tercera línea. Tercera línea, ok. Aquí. ¿Esa es la primera vez que se dice? Déjenme checar. Que como no tengo yo ahí el de la pantalla. A ver, bájame tu pantalla, Brenda, por favor. Ándale. No, sí. No, a ver. Por ejemplo, acá hasta arriba, en donde está la pantalla, dice, además de que los docentes, ok, pero acá, ajá, y luego acá en el tercer párrafo ponemos, además de respetar, ahí quizá, acuérdense que debemos buscar un sinónimo, ¿no? Tratar de como repetirlo menos que aún considerando ya que hay un párrafo intermedio, pues puede ser que no suene grave, que sí sería como lo ideal poner un sinónimo en lugar de repetir esa palabra. Por ahí hubo dos momentos que me hubiese gustado que cambiáramos la preposición. Por ejemplo, acá, en conclusión, se puede evaluar la educación con el fin de convertirla a una de calidad. Me hubiese gustado más
que a, en lugar de poner esta preposición, poner en una de calidad. Me suena que sería como la preposición más adecuada en este caso en particular. Y por ahí vi igual otra preposición que a lo mejor, que no es grave pues, pero que a lo mejor cambiándola nos queda ahí mejor planteado. En general, muy bien, Brenda, muy bien. Yo creo que no tuviste ningún problema, o sea, igual en ortografía está bien, es coherente, tiene todas las cualidades de un texto. Creo que en general, si lo hicieron como en esta misma línea, así de bien como Brenda, pues habla de que tienen un muy buen nivel de discurso, ¿no? De redacción. Porque el texto que yo les puse, alguien lo escribió y ese alguien estaba en la maestría y ustedes que todavía no terminan la licenciatura ya lo están haciendo mejor. Uriel, levantaste manita. Dime. Sí, nada más una pregunta. Ahora sí, hay una parte donde viene un sin embargo. Creo que antes del sin embargo se pone un punto y coma o después, no. Ahora sí, ¿se me puedes decir? Sí puedes poner un punto y coma antes, pero acuérdate que el punto y coma solamente es para dar una pausa un poco más larga que la coma. En el caso acá, Brenda sí nos puso esa pausa con su coma. Si no hubiese estado esa coma, entonces sí hubiera sonado muy raro. En realidad es más cosa de gusto. Puede ser la coma o puede ser el punto y coma, dependiendo de qué tan larga tú quieres que sea ahí tu pausa. Aquí la manera en que la puso Brenda de deserción escolar, coma, sin embargo, coma, está perfecto. No, Okay. Incluso pensando en cambiando ese sin embargo y poniendo un no obstante, quedan bien las comas. A veces, cuando hablamos de gramática, no nos vamos a casar mucho con siempre antes de esta palabra va tal o siempre después de esta palabra va tal, salvo en algunas... Depende del texto. Sí, depende, ¿sabes qué? Depende más de tu estilo. Depende más de tu estilo. Hay quien pone más comas, hay quien pone menos, hay quien de repente dice, no, aquí en esta no quiero coma. En mi lectura yo quiero que haya ahí una pausa más larga y entonces voy a poner un punto y coma. Pero no es como que sea una regla general, pues, o ya definitiva. Tendríamos que ser ahí un poquito rígidos si lo viésemos de esa manera. Bien. Yo preparé acá, pero no sé si... Déjenme... Tiene que dejar de compartir mi compañera para que pueda compartir, profesora. Ajá. Muy bien. Perfecto. Les preparé un quiz en Geniali que vamos a contestar aquí de manera voluntaria. Y... ¿Cómo? ¿Y va a pasar el link o va a presentar pantalla de la pregunta? Les estoy compartiendo la pantallita para que... ay, pero déjenme, ¿saben qué? No le puse el sonido. Ahí está, ahora sí. Yo lo voy a poner y ustedes nada más de manera voluntaria me van a dar la respuesta correcta. Son solo algunas preguntitas en la misma línea de ortografía y con eso concluimos, ¿no? Y ya todas las demás correcciones que les tenga que hacer a ustedes en torno a redacción y ortografía ya serán directamente en sus trabajos. Ya no nos vamos a dedicar a esto. A ver, vamos a empezar. ¿Cuál es la palabra que falta en la siguiente oración? La niña no tenía el de dormirse temprano. ¿Será esta, la primera, la del medio o la última? La tercera. La última. La última.
La última. Hábito. La última, Es la hábito. última, ¿verdad? Hábito, no es habitó ni habito. La niña tenía el habitó, no. No tenía el habito. Tenía el hábito. Entonces ahí sí es esdrújula. Tenemos esto. Que era de todo que les decía, ¿no? Que hay distintas palabras que cambian, que pueden ser graves, agudas o esdrújulas. Entonces, la palabra que faltaba en la oración era hábito, debido a que se necesitaba por el contexto que la sílaba tónica estuviese en la antepenúltima sílaba. Necesitamos ahí que la sílaba tónica sea la antepenúltima para que sea esdrújula. Muy bien. Déjenme ver ahora cómo paso a la siguiente. Ah, porque está aquí mi... La flechita. Sí. Es que me la tapaba el chat de Zoom. Elige el juego de palabras necesarias en la siguiente oración. Cada vez te ves más en el espejo. ¿Será la primera, la del medio o la La del última? medio. La del medio. La del medio. La del medio. La del El medio, medio. ¿verdad? Porque primero necesitamos el singular de veces y después el de ver. Muy bien. Ves es el singular de veces, mientras que ves es la conjugación en segunda persona del singular del verbo ver. Muy bien. Vamos a ver la que sigue. Elige la palabra que esté mal escrita. ¿Será tergiversar? ¿Será Echar. cónyuge o será echar? Echar. Echar. Es echar. Que va sin H. Claro, ¿verdad? A ver. Hecho y hecha son el participio del verbo hacer. Echar es un verbo distinto que significa lanzar o tirar. Echar con H no existe, ¿verdad? Y fíjense que es un error común. De repente se nos va y lo ponemos, pero sí es importante hacer la diferencia y decir, echar no existe así con H, no. Sin H y significa lanzar o tirar, ¿no? Como cuando echas un papel a la basura. Muy bien. Y ojo porque en las opciones estaba tergiversar, está bien, a veces lo decimos mal y a veces decimos transgiversar, no sé qué cosa hay tan rara. Y el otro, que era cónyuge. Muchas veces dicen cónyuge por conyugal, pero no le vamos a poner la U, no vamos a decir cónyuge, es cónyuge. Así, aunque nos suene medio raro, es cónyuge. Entonces las otras dos estaban bien y la que estaba mal era echar. Acá tenemos, elige el juego de palabras necesarias en la siguiente oración. Has perdido el tiempo, mejoras tu tarea. Bueno, mejoras la tarea. ¿Cuál será? ¿La primera, la del medio o la última? La primera. La primera. La primera. La primera, ¿verdad? Porque es has de haber perdido el tiempo, mejor has de hacer la tarea. Vamos a ver. Has, seguido de un participio, forman un tiempo compuesto. Has viene del verbo hacer, no del verbo haber, como en el caso anterior. Bien. ¿Cómo voy a saber si es has con S o has con Z? Piénsenlo. Si lo puedo conjugar en haber de distintas maneras, es decir, ha tenido, has tenido, puede ser ha tenido, he tenido. Si lo puedo conjugar así como haber, entonces es con ese. En cambio, haz tu tarea, no puedo decir haber tu tarea, ni a tu tarea. Ahí es de hacer, ¿no? Vamos a ver en el que sigue. Elige la palabra que complete correctamente la siguiente oración. Juan no halla la respuesta. La del medio. La primera. Ah, la de... ah, no, sí. La primera. La primera. La primera. A ver, vamos a ver. Es la primera. Halla es la conjugación en segunda persona del singular del verbo hallar, o sea, encontrar. Halla, con Y, es del verbo haber. Finalmente, halla es una persona encargada del cuidado de una casa y los niños que habitan en esta. Entonces, el primero era de hallar, ¿no? Eso nos pasa también, por ejemplo, con cayó.
con doble L y con Y. Cayó con Y es de caer y cayó con doble L es de callar, de guardar silencio. Ahí tenemos caso de homófonos que de repente nos cuestan trabajo. Ahí está. Terminamos el ejercicio. ¿Hay alguna duda? No, profesora, ¿No? todo bien. Me ¿Todo gustó la clarísimo? actividad. ¿Mande? Me gustó la actividad. Voy a tratar de ir haciendo de este tipo. Pues ahí para ir reforzando, ¿no? Los distintos temas. Muy bien. Les voy a compartir ahora, ya superando el tema de la redacción, vamos a entrar ahora sí con el tema propio del guión y en particular del guión literario. Déjenme ver si ya está compartiendo. ¿Ya se ve ahí? Muy bien. Andrea, ¿nos ayudas a leer, por favor? Claro, maestra. El guión, algunas consideraciones. El surgimiento del guión está vinculado al de la dramaturgia. El guionista, en este caso para televisión, es un dramaturgo de lo audiovisual que es capaz de crear, recrear y visualizar desde la etapa de la preproducción. El producto audiovisual, utilizando como herramientas el guión literario y posteriormente el guión técnico que incluirá especificaciones acerca del lenguaje de planos, movimientos de cámara y lente, efectos visuales y sonoros. ¿Sigo? Existen innumerables conceptos de guión. A continuación, se presentarán algunos que recogen aspectos que se consideran importantes para entender lo que es el guión. Existen diferentes modos de definir un guión. Uno, de forma sencilla y directa, sería como la forma escrita de cualquier proyecto audiovisual. Actualmente, lo audiovisual abarca el teatro, el cine, el video, la televisión y la radio. Comparato 2000. El guión es una historia contada en imágenes, diálogo y descripción, dentro del contexto de una estructura dramática. Field, 1984-8. Escribir un guión es mucho más que escribir. En todo caso, es escribir de otro modo, con miradas y silencios, con movimientos e inmovilidades, con conjuntos increíblemente complejos de imágenes y sonidos que pueden tener mil relaciones entre sí, que pueden ser nítidos o ambiguos, violentos para unos y dulces para otros, que pueden impresionar a la inteligencia o alcanzar al inconsciente, que se entrelazan, que se mezclan, que a veces incluso se rechazan, que hacen surgir las cosas invisibles. Jean-Claude Carrière, 1991-15. Muy bien, Andrea, muchas gracias. A ver, vamos a ver. Desna, ¿nos ayudas ya con lo último? Sí. El guión es un documento escrito sin exquisitez, propias de la literatura, que pueden dar lugar a más de una interpretación, de narración directa, precisa y objetiva. Martínez de Badra, 1998. El guión literario presenta el tema y lo desarrolla en relación con todo lo que se va a oír, escogiendo para ello la segunda columna de la hoja, audio, mientras que el guión técnico incluye las tomas de cámara y sus movimientos, los efectos de iluminación y de audio, cambios de escena, locación, ubicación y tonos de los personajes, así como sus nombres o apariciones. Todo esto en la primera columna de la hoja, video. Finalmente, en el guión definitivo
se conjunta ambos guiones. González, 2004. Muy bien, Desna, gracias. ¿Qué nos están diciendo aquí? Bueno, primero, la primera idea nos va a remontar a la dramaturgia. ¿Qué es la dramaturgia? ¿Qué es esto cuál es el género dramático cuando ¿El teatro? hablamos en el caso de literatura? ¿A qué le suena? Los primeros dramaturgos podría ser, por ejemplo, Shakespeare. Sí, sí, bueno, ahí tenemos a Shakespeare en el 17, muy bien. El origen del género dramático justo se da así, ¿no? En el teatro. Andrea pensó en teatro y pensó en algún dramaturgo antiguo y dijo, bueno, Shakespeare. Claro, el teatro surge, muchachos, en la antigua Grecia, de hecho. En la época en la época clásica de Grecia, en la época clásica grecolatina. Y surge como dentro de estos ritos que se hacían al dios del vino Dionisio. Esto seguro ustedes lo llegaron a ver en literatura en algún momento. Se hacían una serie de representaciones en honor a Dionisio y de ahí surge el teatro. En realidad, entre los dramaturgos más antiguos, bueno, pues tenemos así más allá, más lejos que Shakespeare, tenemos a Sófocles, por ejemplo, tenemos a Aristófanes, todos estos antiguos griegos, ¿no? Que Aristófanes era de comedia, pero también tenemos a los otros de tragedias, que ustedes saben que la comedia y la tragedia son los dos subgéneros dramáticos más importantes. ¿A qué vamos con esto? Ustedes saben que el cine se da como esta mezcla entre el teatro y la fotografía. Se desarrolla el cine y ya después empieza, ya una vez que se empiezan a poder grabar estas imágenes, primero justo con fotografías que se iban ahí, que pasaban muy rápido, se iban moviendo, y después se le agrega música, luego ya evoluciona al diálogo, justo como era en las representaciones teatrales. Ustedes han visto, me imagino, algún texto dramático. Les voy a compartir uno. No es ese, espérenme, déjenme ver. Espérenme un segundito. Ahí déjenme ver que no encuentro mi... O sea, lo tengo abierto el documento, pero no lo consigo... Mira cómo se ve. A ver. No consigo que lo veamos aquí. Déjenme quito este. Que tengo como 300 páginas abiertas. Y entonces, espérenme. Listo. Ahora sí. Tenemos entonces el guión de cine. Es una mezcla, o bueno, ahí es una contribución entre el guión literario y el guión técnico. Y ya al final, conjuntados el guión literario y el guión técnico, nos van a dar el todo. Esto en el caso de el cine y la televisión, sobre todo. Quería compartirles este texto para que nos demos una idea de cómo se presentaría este guión en el teatro. Nosotros vamos a
a tener este texto siempre presentado de esta manera. Tenemos el título, tenemos los personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Vamos a hacer esto, les voy a pedir, necesito alguien que sea Diana, alguien que sea Carlos, alguien que sea el ladrón, alguien el patrullero 1, alguien el patrullero 2. 5 voluntarios. 5 voluntarios. Yo soy Diana. A ver, déjenme abro bien mi ventanita para ver quiénes tienen la mano levantada. Ay, ahí mi perrito que les digo. A ver, Ansi, entonces, ¿quieres ser Diana. Diana? ¿Quién va a ser Carlos? Uriel, perfecto, Uriel, me gusta ese entusiasmo. Uriel va a ser Carlos. El ladrón, ¿quién va a ser el ladrón? Yo, Amairani. Muy bien, Amairani, el ladrón. Patrullero 1. Yo. Andrea, y patrullero 2. Yo. Perfecto, Brenda. Vamos a hacer esto. Yo les voy a ir ahí moviendo la pantallita para que puedan ir leyendo. Y yo voy a leer las acotaciones. ¿Qué son las Usted va a acotaciones? ser el narrador. ¿Qué crees que no? En este caso no hay narrador. El texto dramático en general no tiene narrador casi nunca, no, a menos que sí esté ahí, pero como personaje. Acá lo que yo les voy a leer son las acotaciones, es decir, todas estas indicaciones que nos da el autor, que le da justo a sus actores, al telonero, al de la iluminación, al de la escenografía. Todo esto, estas acotaciones vienen en cursivas cuando están afuera del texto y cuando están dentro del texto como estas, están entre paréntesis. Yo les voy a leer esas partes y ustedes leen lo demás, ¿no? Ya sabe cada quien qué le toca. Entonces, Maestra, nos quedan 2 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? pues yo digo que nos salimos, regresamos con el enlace recurrente que ya vimos que sí funciona y ya para que los últimos minutos sean de la dramatización. Sí. Acá los veo entonces. Ahora déjenme ver que no sé cómo hago para salirme. Creo que es acá. Sí.